Amigos y hermanos, muy bienvenidos a vuestro canal Seguidores del Camino, en donde hoy trataremos un tema controversial, el que encontramos aquí en la pizarra: las 70 semanas cumplidas de Daniel. Las 70 semanas cumplidas de Daniel. ¿Están cumplidas o no están cumplidas? Para ello, siempre irnos a lo que está escrito, dejar a un lado la especulación y que la palabra se entienda por la misma escritura. La palabra respalda a su misma palabra. Recuerden suscribirse a vuestro canal, donde de Shabbat en Shabbat a las 6 de la tarde, hora de Lima, vamos a estar compartiendo con ustedes estos mensajes milenarios. Entrando en materia, acerca de la profecía contenida en el libro de Daniel. En términos generales, la persecución y muerte que le ha acontecido a Israel fue como consecuencia de la desobediencia. Si hubieran hecho caso al Eterno, Él se hubiese levantado de su trono y se hubiese enfrentado a sus enemigos. En Daniel 9:26 se señala a un príncipe que vendrá a destruir la ciudad y el santuario o templo luego del Mesías. Es en ese orden. Leamos Daniel 9:26, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario o templo. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Antes que nada, cuando aquí se está mencionando en el libro de Daniel de 70 semanas, de años, tenemos que multiplicar las 70 por la cantidad de días que hay en una semana. Es un chabúa, 7. Por lo tanto, 70 por 7 es 490 años. Y vamos a ver cómo se desagregan estos años en el cumplimiento histórico que vamos a encontrar. La destrucción de la ciudad y el templo ocurrió en el año 70 después del Mesías. Y de ninguna manera fue por parte de un rey o de un gobernante que llegó fuera o sin conexión con un ejército propio de él, de su propio pueblo. Por lo tanto, la figura de un antimesías que aparecería después de Yeshua y que es lo que tradicionalmente se divulga, no camina a la luz de lo que está escrito. Es decir, con respecto a esta figura, ¿quién fue ese príncipe que ha de venir? Que nos dice el verso 26, y que destruirá la ciudad. Ese pueblo y ese caudillo con su ejército que trajeron destrucción al Mishkan, al templo y a la ciudad, Jerusalén, fue Tito, que con su ejército romano ocasionaron el caos. Habla Daniel en términos de futuro, al ser Tito posterior a él. De un momento a otro, se pretende hacer aparecer e incluso
fuera de contexto a un anticristo en Daniel 9:27, cuando en todo el pasaje, antes ni después, ni siquiera se le ha mencionado o sugerido algo cercano a dicha figura, pero ni de cerca. Por ello, tengamos mucho cuidado con preconcepciones tradicionales que impulsan ciertas ideas exentas de lo que aquí se nos está señalando. Sigamos con el personaje de Daniel. Leamos Daniel 9, desde los versículos 17 al 24. Dice la palabra: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Y dice la palabra: Inclina, Dios mío, tu oído, y oye sobre tus... Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derrama mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es Yahweh quien nos permite recibir sabiduría y entendimiento, entender. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 2 veces el ángel está diciendo: he venido para que tengas entendimiento. Y luego añade: entiende la visión. Y aquí, atención, dice: 70 semanas están destinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por lo tanto, acá no puede haber antimesías o anticristo de ninguna manera, porque el anticristo tendrá una influencia a nivel internacional, a nivel mundial. Esta profecía, cuando no se saca del contexto y se respeta el marco de lo que aquí está escrito, está diciendo que estas 70 semanas de años, multiplicamos 70 por 7 que nos dará 490 años, están determinadas sobre tu pueblo singular y sobre tu santa ciudad singular. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta parte que dice poner fin al pecado, habla de ese pecado en el cual había incurrido Israel
de rebeldía y que cuando se cumpliese el tiempo sería levantado. Pero vamos a ir por partes. Entonces, acá estamos leyendo sobre la situación del templo y dice acá el profeta: mira nuestra ruina. Y él confía en su gran compasión. Hay un clamor por su ciudad y por su pueblo. Todo es su ciudad, su pueblo, singular. Por lo tanto, cuando se intenta colar la idea de un antimesías que va a actuar sobre un conjunto de naciones, no va, porque el ángel diría: no estás entendiendo. Estoy diciendo que sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Casi la hora de ofrecer a Elohim el sacrificio de la tarde. Como referencia está dándose aquí la hora de la súplica del profeta. El sacrificio de la tarde tiene por nombre el Mishcha. En la ofrenda de las 3 de la tarde, la misma hora en que el Mesías fue ofrecido. Es bueno precisar una vez más que el ángel le dice a Daniel que dicha profecía, porque esto es clave, que dicha profecía o visión es específicamente sobre Israel y tocante a Jerusalén. No es para gentiles o de aplicación general, tal como se expresa y enseña. Daniel 9:24, ¿qué es lo que dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es claro, es singular y es específico y es sobre Israel. Por tanto, dentro de un conjunto de señales proféticas, no puede colarse la figura de un antimesías cuya ejecución y plan está dado sobre naciones, sobre casi la cuarta parte del mundo, como señalan en Apocalipsis de influencia, en cuanto a muerte que va a desatar. Acá estamos hablando de sobre tu pueblo, Israel. Específico, singular. El ángel nos diría: entiende que es sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. No ciudades, sobre tu ciudad. Todo es singular. La gran tribulación, en cambio, y antes que nada, hay 3 partes que se van a desarrollar. 1, dolores de parto. 2, la gran tribulación. Y 3, el día de la ira, cuando ya la Keilah del Eterno, la congregación o asamblea, no estará presente. No confundir la gran tribulación con el día de la ira. Son cosas diferentes. Entonces, la gran tribulación es sobre naciones, pueblos. Por tanto, lo de Daniel no está hablando del antimesías o anticristo, que estará presente conjuntamente con las congregaciones en la gran tribulación y aplicando dominio sobre la cuarta parte de la humanidad con espada, con hambre y mortandad, entiéndase pestes, y con influencia universal mediante las bestias de la tierra que simbolizan a esas naciones que no tendrán un discernimiento entre el bien y el mal y que serán abusivas en el conculcamiento de los derechos civiles. Entonces, acá habla de 2 cosas diferentes: lo específico y el antimesías, que habla sobre un conjunto de naciones. Fue Yeshua de Nazaret
quien confirma el pacto con muchos, que señala Daniel 9:27. Y leo: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, entiéndase miércoles, día en que murió Yeshua, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, vemos lo siguiente, que esta palabra habla del sacrificio de Yeshua. Y con su muerte, a la mitad de la semana, día en que murió, el 14 de Aviv, miércoles, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su sacrificio perfecto, tal como señala Hebreos capítulo 7, en el verso 27, dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso que el sacrificio fue cesado. Cumplimiento de las Escrituras. Fíjese lo que dice Daniel 9:26 en la versión Biblia Latinoamérica Católica. Dice: después de 62 semanas, hay que multiplicar ahí 62 por 7, que es un número de años, de acuerdo con lo que se está hablando en profecía. Después de 62 semanas será eliminado el hombre ungido, sin que se encuentre culpa en él. Solo Yeshua es aquel que no fue encontrado ni pecó jamás. Se está hablando del Mesías. Y Daniel 9:27, el versículo que sigue hablando del Mesías. Solo Yeshua no tiene culpa alguna como palabra de Yahweh, que llegó en forma de un hombre. Tradicionalmente, en relación al famoso pasaje de Daniel 9:27, el cual ha sido extraído de contexto, nulificado en su mensaje inicial, que es sobre tu pueblo, eso ha sido eliminado. Y extrayéndole fuera de contexto para sostener que se está hablando de un antimesías. ¿Basado en qué pasaje como respaldo? En el mismo, Daniel 9:27. ¿Otro pasaje? No, solo Daniel 9:27. ¿Algún otro más? No, solo Daniel 9:27. Se ha construido una torre en base a un solo versículo. Y así no son las cosas. La gran tribulación está por acontecer y no tiene base interpretativa con la famosa también semana, esa semana que se dice que falta una semana, la cual supuestamente ha sido congelada en el tiempo. Propia esta idea del mundo de la ciencia ficción, pero no es propia de las Escrituras. Y como demostración que ya se cumplieron los objetivos de las 70 semanas de Daniel y no hay nada pendiente, preguntemos: ¿el ungir del Santo de los Santos sigue pendiente? La respuesta es no. Ya fue ungido y lo vimos en la escena cuando se acercó donde Juan el Bautista. ¿Se expió la iniquidad o aún está pendiente? Ya se expió la iniquidad en la cruz y Yeshua tomó nuestro lugar. Por tanto, no hay nada pendiente, nada
por lo cual atribuir que Daniel 9:27 está pendiente tocante a un antimesías que es insostenible a la luz de la Escritura, porque ya han sido alcanzados los objetivos que se plantearon para las 70 semanas, entiéndase 490 años, para Israel y para Jerusalén. Lo de que se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos, tal como señala la parte final de Daniel 9:25, dice, al final de ese versículo dice, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sobre ello lo podemos identificar en que tanto para Nehemías, copero, como para Esdras, sacerdote y escriba, fueron tiempos muy difíciles, en donde se hacían los muros en medio de críticas, de burlas y de oposición, hasta tal punto que con una mano se construía y con la otra se sostenía una espada. Esos son los tiempos angustiosos de construcción de la plaza y el muro, respaldado por las Escrituras y respaldado por la historia. En Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas, hay que multiplicar 62 por 7, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Y luego viene otro hecho, el pueblo de un príncipe, ese pueblo es Roma, el príncipe es Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, Mizcán templo. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se está hablando en Daniel 9:26, en la parte inicial, se quitará la vida al Mesías. Es tiempo después, ha cumplido las 62 semanas de años, y luego de las 7 semanas de construcción, tal como habló el ángel, y por eso recuerden leer todo ese contenido de Daniel 9:17 al 24. Ahí está todo el enfoque de lo que va a acontecer. En el tiempo del Mesías, todos estaban conscientes que estaba por llegar el ungido. Precisamente por la profecía de Daniel, lo estaban esperando. Y por ello, lo victoraban el 10 de Abib, así como en la Torá que había que presentar la ofrenda perfecta, Yeshua fue aclamado un 10 de Abib en las calles, encima de un asno. Cuando dice aquí la palabra que se quitará la vida al Mesías, en la concepción hebrea, el término le quitarán la vida es para indicar que no será una muerte natural, sino accidental y de un atentado contra su vida. Tocante, y para ir más en detalle, al pueblo de un príncipe que ha de venir, hace referencia, y nuevamente señalo, hace referencia a Tito, que luego de la muerte del Mesías en la cruz, vino, destruyó y mandó a la dispersión a la casa de Judá. Todo ello trajo desolación hasta el tiempo del fin, cuando a partir del 14 de mayo de 1948, la casa de Judá regresó a su tierra. Hoy el templo no está consagrado. Hay una abominación, señalan las Escrituras. Los tiempos y señales se consumirán.
tendrán que darse todo aquello que fue anunciado y que aquí está escrito, en el orden en que lo dijo. ¿Qué significa la palabra desolación? Viene de desolar, destruir, arrasar. ¿Qué es lo que hizo Tito con su ejército? Destruyó y arrasó. Vamos a ampliar lo de por otra semana más, que confirmará el pacto con muchos, y a la mitad del sacrificio hará cesar el sacrificio y la ofrenda que señala Daniel 9:27. En ese confirmará el pacto con muchos. La noche antes de morir lo vemos en Marcos 14:24. Dice la palabra, lo mismo de la profecía de Daniel, dice la palabra 14:24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Confirmó el pacto con muchos. Nuevo pacto que por muchos es derramada. Y fue a la mitad de la semana, el día miércoles. Todo lo que dijo exactamente se cumplió tal como lo dijo el profeta Daniel. Línea por línea, detalle por detalle. Quiero ser enfático. Esta expresión de la mitad de la semana que dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda que ya vimos en Hebreos. Vemos que el día que Yeshua fue crucificado y murió fue el día miércoles 14 de Aviv, o también conocido como el mes de Nisan, que es a la mitad de la semana. Tenemos miércoles a la mitad de la semana. Al lado izquierdo hay 3 días: domingo, lunes y martes. Y al lado derecho del miércoles tenemos jueves, viernes y sábado. Cuando murió Yeshua, a la mitad de la semana, e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y con su muerte estableció un pacto, un nuevo pacto, que por muchos fue derramada con su sangre. Vamos a los aspectos numéricos de esta profecía. Tanto Ciro, Darío como Artajerjes en su tiempo emitieron órdenes para regresar a Jerusalén, con Esdras y Nehemías participando en torno al pueblo de Israel. Pero en el año 457 antes del Mesías, antes de Cristo, Artajerjes dio el decreto. Del 457 al 408 antes de Cristo fueron las 7 semanas para la edificación. 7 semanas de años, o sea, 7 por 7 igual 49 años de reconstrucción. Luego, siguiendo con lo que dijo el ángel, que vendrían 62 semanas, multiplicamos 62 semanas por 7, nos da 434 años hasta que Yeshua fue sumergido, fue ungido el Santo de los Santos. Si yo sumo 49 años de la reconstrucción, más 434 años hasta que Yeshua fue sumergido, me da 483 años. Y si ustedes ven, ahí dice, falta la semana a la cual se ha congelado por voluntad de los hombres. Pero no por voluntad, del escrito está, por voluntad de los hombres. Vamos a ver si se perdió o está encontrada la 70 semana de años. Sigamos con los números. Yo tengo que restar el tiempo de la profecía en que fue dado, que es en el menos 457 años antes de Cristo, en el cual Artajerjes dio el decreto. Y a eso le tengo que sumar los 483 años de profecía. Entonces, menos 457
más los 483 que viene de sumar si yo sumo 69 semanas por 7, me da 483. Entonces, menos 457 más 483 años de profecía, tenemos 26 años. Era del Mesías con dicha edad. Ya estaba el Mesías en la tierra. Y a esa edad, todo apunta a que fue sumergido el Santo de los Santos por Juan el Bautista. Porque Yeshua no se bautizó a los 30 años. La tradición lo dice, pero no la palabra. Dice en Lucas 3:23, y leo desde la versión Torres Amat: tenía Yeshua, al comenzar su ministerio, cerca de 30 años. Y en otras versiones es próximo a 30 años. Pero jamás ha dicho la Escritura que era de 30 años. Estaba cerca a los 30 años. Lo pueden constatar. Entonces, ahí encontramos esa semana más, porque después que era ungido o que fue ungido el Santo de los Santos, había que sumar la semana pendiente, esa que han congelado y que no debe ser. Yo sumo 26 años más 7 años igual 33 años en que muere Yeshua en la cruz, en que fue quitada la vida del Mesías. Cumplimiento exacto y al detalle de lo que sostuvo el profeta Daniel por indicación del ángel. Exactamente la profecía de Daniel, y en la mitad de una semana, miércoles, hizo cesar Yeshua el sacrificio. Con su muerte y sacrificio perfecto, hizo el pacto con muchos, que por su sangre fue derramada. Esa es la contundencia cuando seguimos y escudriñamos desde el escrito está. Y hasta aquí, amados hermanos, les agradezco por su participación y recuerden suscribirse a su canal Seguidores del Camino, en donde, hasta que Yahweh lo permita, seguiremos emitiendo los programas tocante a este apasionante mundo del descubrimiento de las Santas Escrituras. Shalom y un abrazo en Yeshua para cada uno de ustedes.